Dionisio se levantó temprano esa mañana, pero por más que intentaba, no lograba quitarse el sueño producto de ya varias semanas de insomnio. No podía dormir en las noches, se tardaba horas en conciliar el sueño, y eso sí lograba conciliarlo. A veces pasaba varios días sin dormir, y era una situación muy abrumadora, ya que siempre se sentía muy cansado y estresado. Era tan grave su situación, que a veces se quedaba dormido en el transporte público, en su trabajo, en el comedor o en el metro de regreso. Pero lo más irónico es que justo al llegar la noche se le iba todo el sueño acumulado, mas no el terrible cansancio. Giraba de un lado a otro en su cama, se tapaba completo, se destapaba, veía el televisor, lo apagaba, iba al baño y hacía de todo, hasta que finalmente se quedaba dormido en las madrugadas, aunque había veces en que veía el sol surgir de nuevo en su ventana, y solo le quedaba levantarse para irse a trabajar. Generalmente parecía más un zombi que un hombre sano en plena juventud, y para él, su vida era un verdadero martirio. Por lo menos aquella mañana sí había logrado despertarse a una hora adecuada y había dormido medianamente bien, así que de inmediato se metió a bañar, y al salir se arregló un poco y se fue directo al trabajo. El camino era más o menos largo y tortuoso, había mucha gente en el transporte, y se fastidiaba con mucha facilidad. Y lo peor era que su trabajo era sumamente aburrido y monótono, aunque no estaba tan mal después de todo. Tenía todo lo que uno podría desear, un horario flexible, un sueldo decente, y lo único que tenía que hacer era aguantar su jornada de medio tiempo y salir de regreso a su hogar, a hacer cualquier otra cosa que no fuera estar frente a un escritorio o en el área de fotocopiado. Pero para Dionisio, eso era una horrible eternidad. Lo único que ayudaba era que podía escuchar música en su oficina, y eso lo hacía feliz. Aún así odiaba su trabajo de una manera incomprensible, y lo peor es que ni él sabía muy bien por qué. Ese día se bajó del metro revisando rápidamente el reloj. Por suerte llevaba muy buen tiempo, e iba acompañado de las hermosas y delicadas melodías de Alcest, que en su opinión era de la mejor música que podía existir en el mundo, y cada que los escuchaba, se ponía de muy buen humor antes de llegar a la infame oficina. Mientras caminaba, iba pensando en lo increíble que sería recibir un sueldo por escuchar música y viajar en un camión medio vacío. Esa idea no lo molestaría en lo absoluto. Podría hacerlo por horas o hasta que le reventaran los oídos. Pero lamentablemente, jamás ocurriría tal cosa. Estaba tan metido en sus fantasías que casi no se da cuenta del revuelo que estaba ocurriendo justo en la entrada del personal de su oficina. La gente señalaba con gestos intranquilos a una persona que corría a gran velocidad hacia él. Dionisio alzó la mirada y pudo ver que dicho hombre corría enloquecido abrazado por una poderosa llama de fuego verde. Iba tan rápido que dejaba una estela de luz verde a su paso, como si se tratara de un cometa, y efectivamente parecía que corría a toda velocidad hacia él. Intentó esquivarlo, pero el hombre corría tan rápido y determinado que ya estaba a menos de 3 pasos de él. La colisión era inminente, así que Dionisio se plantó firme en el suelo para no ser derribado. El hombre balbuceó algunas palabras que sonaron con un eco extraño y en algún momento fueron ininteligibles. «¡No entres ahí!», fue lo único que Dionisio logró percibir antes de ser impactado de lleno por aquel hombre en llamas verdes. El golpe fue terrible, como si aquel tipo hubiera sido disparado de un cañón. Así que a pesar de su esfuerzo, ambos cayeron estrepitosamente. Pero lo más extraño era que el sujeto se había pulverizado al tocarlo, y Dionisio yacía en el suelo totalmente lleno de las cenizas de aquel hombre tan extraño. De pronto, la gente se amontonó a su alrededor para ayudarlo y para hacerle preguntas. «¿Estás bien, hijo? ¿Quién era ese tipo? ¿Lo conocías? ¿Quieres que llame a una ambulancia? ¿Qué le hiciste? ¿Por qué se hizo polvo al tocarte?» Dionisio se levantó con la ayuda de sus compañeros y trató de responder algunas preguntas, aunque una horrible sensación le quedó en la mente después del choque, y es que el tipo le parecía familiar, tanto que le daba escalofríos recordar su cara descarnada y verdosa. Lo llevaron al servicio médico para una revisión, pero no presentó ninguna molestia, aparte de estar cubierto de cenizas humanas recientes. Y después de una buena limpieza, lo dejaron ir a su área de trabajo. Subió al segundo piso y se dirigió a su cubículo, pero antes de llegar, fue asediado por múltiples y morbosas preguntas por parte de sus compañeros, que por supuesto ya estaban enterados del incidente. Estaba sorprendido por el interés que tenían por él,
Pero la gente se disipó rápidamente cuando el jefe mandó a todos a trabajar y le señaló a Dionisio su cubículo, en donde ya tenía una extensa fila de clientes esperándolo con caras exigentes. Se apuró a atenderlos a todos, mientras lo reprochaban por ser lento y por llegar tarde. Dionisio solo le sonreía de la mejor manera posible e intentaba ser amable, pero realmente ninguno de ellos se había ganado ni su amistad ni su respeto. Ninguno de esos exigentes cabrones era ni sería jamás importante para él, porque él era varias veces más capaz que todos ellos juntos. Para él, eran simple basura insignificante, y no tenían el más mínimo valor. Eran tan simples que hasta daban lástima. Todos compartían el mismo sentido del humor idiota, las mismas actitudes mediocres, las mismas sonrisas fingidas y ensayadas de tantos años que ya solo eran muecas en sus rostros. Los odiaba con todas sus ganas. Odiaba que se le acercaran y que intentaran bromear con él, ya que al final de cuentas eran tan burdos que aún queriendo no merecían ni una sonrisa. Él prefería estar solo y alejado de todos, pero para su desgracia, su trabajo requería de verlos constantemente. Solo esperaba que fuera la hora de salida para irse de ahí corriendo. Ese día su odio se acrecentaba con cada persona que se aproximaba. Los comenzó a tratar mal y luego finalmente se calmó. Ya solo faltaban 10 minutos para partir de aquel tortuoso lugar. Fue al baño y después se acercó a la escalera de incendios para fumar un cigarro y matar esos últimos minutos que restaban. Finalmente regresó, recogió todas sus cosas y se echó a correr a las escaleras de salida. Por fin era libre después de un día tan horrible, y pensar en volver al día siguiente le dio asco, así que decidió que definitivamente ya no volvería. Mandaría ese infame trabajo al carajo, y con él a todos los individuos que ahí trabajaban. Iba sonriente y soñando en lo magnífica que era su decisión. Pero cuando cruzó el umbral que dividía el edificio con la calle, sintió una poderosa corriente de aire frío que le heló absolutamente todas las terminaciones nerviosas. La sensación fue tan poderosa que le pareció haber perdido el conocimiento por unos segundos, y cuando volvió en sí, estaba de nuevo en las escaleras de salida. Se sintió muy confundido, aunque trató de no darle importancia, y se dispuso a bajar de nuevo las escaleras. De pronto escuchó una voz familiar a su espalda. «Buenas tardes, joven Dionisio. ¿A dónde se dirige? ¿Dejó a alguien encargado en su puesto?» Dionisio se sobresaltó tanto que hasta dio un brinco. Se dio media vuelta y le respondió rápidamente. «Buenas tardes, jefe. Ya me voy a casa. Nos vemos luego. ¿Tiene algún problema? ¿Algo le ha ocurrido?» «Solo lo del incidente de la mañana, pero no pasó a mayores. Bueno, lo veo luego». Dionisio se dio la vuelta y siguió caminando. «Espera», le gritó con fuerza. «Si necesitas tomarte el resto del día, por lo menos me lo hubieras pedido. Vamos a mi oficina para que lo hablemos». «Señor, con todo respeto ya cumplí con mi horario, y no pienso quedarme ni un minuto más aquí». «Dionisio, revise su reloj y regrese a trabajar. Si tiene algún problema, hágamelo saber, pero si se va sin explicar nada, le descontaré el día completo». Dionisio estaba más que confundido, pero le hizo caso, revisó su reloj y vio que apenas era la 1 de la tarde. «¿Qué maldición es esta?», exclamó desesperadamente. Eran las 4 de la tarde, incluso eran las 4:15 cuando bajé la escalera. «Oye, perdón por gritarte. Vamos al servicio médico, hijo. Parece que te va a dar un infarto o algo así». Dionisio dejó a su jefe hablando solo y subió las escaleras como un rayo. Cuando llegó a su piso, se asomó por la puerta y no vio nada raro. Luego se acercó con Jimmy en la recepción. «¿Qué hora es, amigo?» «Es la 1:05». Comenzó a examinar el lugar con cautela sin ver nada sospechoso, hasta que le echó un ojo a su cubículo y se vio a sí mismo, malhumorado, maltratando a la gente y con una cara de alguien amargado y enojado con la vida. «¿Qué demonios está pasando?», exclamó desesperado. El miedo no lo dejaba pensar, así que intentó volver a salir. Corrió por las escaleras y volvió a cruzar el umbral de la salida. Pero para su desgracia, volvió a sentir la ráfaga helada, la pérdida momentánea de conocimiento, y volvió a aparecer en la escalera. Esta vez vio de inmediato su reloj, y comprobó asombrado que la hora había disminuido otra vez. Ahora eran las 12 del día. Volvió a repetir el procedimiento otras 2 veces, sin ningún logro más que su reloj marcara ahora las 10 de la mañana. Quiso intentarlo una tercera vez, pero en esta ocasión, las rejas de las escaleras se cerraron de golpe, y solo el acceso al sótano quedó disponible. Su corazón latía rápidamente, y no sabía muy bien qué debía hacer. «¡Ayuda!», gritó mientras se asomaba por los barrotes de la reja. No obtuvo respuesta, y al intentar ver el exterior, solo se veía oscuridad.
Su reloj estaba estropeado porque marcaba solo ceros en la pantalla, y la única opción que tenía era bajar al sótano, donde tal vez habría alguien de mantenimiento. Bajó con cuidado hasta una parte de la oficina a la que nunca había tenido acceso. Era un lugar oscuro y tenebroso, así que encendió la luz de su iPod para alumbrar sus pasos. Después de avanzar un par de metros, se dio cuenta de que no estaba en el sótano, y ahora se encontraba frente a otras escaleras que bajaban, y seguían bajando, hasta que la limitada luz del iPod permitía ver. Dudó un momento, pero finalmente decidió bajar. Dio unos pasos, y de pronto algunos focos viejos se encendieron, iluminando lo que parecía un descenso al mismísimo infierno. Mientras bajaba, notó que algunos pisos tenían puertas selladas con tablas, otros no estaban iluminados, otros tenían rejas oxidadas con nada más que tinieblas del otro lado, y algunos solo tenían paredes sin puertas. Después de bajar 10 pisos, notó un frío intenso que provenía de más abajo, y comenzó a dudar de su cordura, porque era imposible que su edificio tuviera tantos pisos subterráneos. Estaba muy asustado, pero una curiosidad enferma lo hizo seguir bajando. En el piso 20, el moho comenzó a invadir las paredes, y las puertas eran cada vez más ocasionales, aunque también más terribles, porque juraba que se escuchaban lamentos detrás de ellas. En el piso 30, las paredes estaban muy deterioradas, tenían grietas profundas de las que salía un frío espantoso, y además, algunas de ellas estaban cubiertas de sangre seca. En el piso 40 ya se sentía muy cansado. Además, de las grietas comenzaron a salir gritos agónicos y lamentos espantosos, así que el terror pudo más que la curiosidad, y decidió volver. Subió un piso, y luego 2, pero a la mitad del tercero, escuchó pasos que venían de arriba. Se asomó para ver de quién se trataba, y vio que una gigantesca criatura gris estaba bajando lentamente un par de pisos más arriba. Su cabeza era como una burbuja gelatinosa que palpitaba. Sus manos con dedos largos y azules se balanceaban junto con sus largos brazos desgarrados, y mientras bajaba, hacía ruidos como chasqueando la boca rápidamente. Estaba seguro de que aquella cosa no lo había visto, pero no le importó, y bajó corriendo hasta el piso 50 en un solo movimiento. Recuperó el aliento un rato, y luego siguió bajando. No quería volver a ver a esa criatura nunca más, así que bajó y bajó aterrado, y con ganas de lanzarse al vacío para acabar con su sufrimiento. Llegó al piso 60, y ahora pensaba que ver al tipo aquel, e incluso pasar cerca de él, no sería tan malo. Las puertas habían vuelto, pero algunas simplemente estaban destruidas y dejaban salir llantos insoportables. Las paredes ahora estaban todas cubiertas de un líquido rojizo que se movía como fluyendo dentro de las grietas, y de ellas salían largas manos verdosas que luchaban por agarrarlo. En el trayecto del piso 70 al 90, las cosas se mantuvieron más o menos iguales, pero el frío ya era insoportable. Las grietas ahora eran agujeros gigantes de los que salían grotescos gusanos que se conectaban con otros agujeros. Otros simplemente eran boquetes que dejaban ver una oscuridad vil e hipnotizante, al grado en que se percató de que estaba a punto de meterse en uno de ellos, pero recobró la conciencia y se lanzó al suelo llorando como un bebé. Aunque el verdadero martirio vino en el trayecto hasta el piso 100, en donde había ojos gigantes que lo observaban descender, y criaturas grisáceas con forma humanoide comenzaron a aparecer detrás de él. Incluso llegó un punto en que las paredes se difuminaban, y parecía que alrededor de las escaleras solo había negrura. Finalmente, después de 100 agotadores pisos llenos de criaturas infernales, llegó a una enorme puerta de piedra que tenía un mensaje escrito en el centro. He aquí el abismo, un templo a la repetición y al odio. No hay tiempo, no hay destino, solo sufrimiento. Empujó la puerta con fuerza y ésta se abrió de par en par, mostrándole un lugar que se le hacía bastante conocido. Era muy similar al edificio donde trabajaba, pero con un enfermizo toque decadente. Parecía como si un terrible cataclismo hubiera azotado la región. El lugar estaba destruido y parecía estar abandonado, pero realmente no entendía el significado de lo que estaba viendo. De pronto, escuchó un ruido pesado a lo lejos. Parecía como si alguien estuviera cortando algo con un hacha. Naturalmente no le dio confianza a ese ruido, pero ya no tenía nada que perder, y se dirigió a investigar de dónde provenía ese constante golpeteo. Caminó a través de los pasillos, subió las escaleras hasta el segundo piso, y descubrió que el lugar era una emulación bizarra de su área de trabajo. Los pasillos estaban iluminados por gigantescas antorchas verdes. Los que debían ser sus compañeros eran seres grisáceos como los de las escaleras, solo que estos iban vestidos con trajes viejos,
y gemían dolorosas sonatas que compartían entre ellos. Cada uno traía consigo un enorme machete con el que cortaban violentamente grandiosos pedazos de carne acumulados en sus mórbidos escritorios. Los que no contaban con un montón de carne para cortar, se mutilaban o cortaban los dedos de sus compañeros mientras hablaban casi en susurros. Después de acabar con sus extremidades, estas volvían a crecer, y el proceso se repetía una y otra vez. Se lograba escuchar una frase muy forzada saliendo de sus bocas. Trabajo, 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 trabajo. Dionisio no podía soportar una escena tan funesta como aquella. Se sentía genuinamente aterrado por la existencia de esos seres, y mientras examinaba la escena con incredulidad, habló en un susurro. ¿Qué demonios es este lugar? Dijo esto sin esperar respuesta, pero para su asombro, obtuvo una de una criatura que estaba peligrosamente cerca de él. Su traje estaba gastado y apestaba a tierra y a sudor. Su rostro era largo y abombado. Sus ojos grandes y negruzcos lo observaban fijamente, y las profundas cicatrices de sus mejillas brillaban con la luz verde que lanzaban las antorchas. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué ocurre? Parece que viste un fantasma. ¿Sabes dónde estamos? Dionisio lo observaba con incredulidad y con mucho miedo. Quería salir de ese lugar, pero sus piernas no reaccionaban, ni su mente, ni su voz. Se sentía genuinamente aterrado por lo que estaba viendo. Vaya que lo sabes, se respondió a sí mismo. ¿Recuerdas el complejo de oficinas? Pues estás viéndolo con tus propios ojos. Lo estás pisando, estás sintiendo su maldita energía, y estás siendo parte de él, porque a final de cuentas, este lugar te pertenece. Imposible, comenzó a balbucear. Yo bajé por las escaleras. Más de 100 pisos. Es imposible que esto exista. ¿Más de 100 pisos? Eres un imbécil muy gracioso. ¿No te has dado cuenta aún? Este lugar lo construiste tú mismo. Tal vez tuviste ayuda de alguien o de algo más. Por aquí hay criaturas que podrían hacer realidad todas las cosas, ¿sabes? Aunque este sitio es obra tuya y es una mierda, igual que tú, maldito infeliz. Se echó a reír vehementemente mientras agitaba su machete con violencia. Esta escena alertó a los individuos más cercanos, pero solo se limitaron a observar, y luego continuaron con su mórbida labor. Los pensamientos son poderosos, y dejan marcas. A veces esas marcas son tenues, pero a veces son bestiales, y pueden desgarrar lo que conoces como realidad. Generalmente son inofensivas, y solo afectan a los pensadores. Pero hay quienes son muy intensos, tanto que la podredumbre de su mente los enferma, e incluso pueden enfermar a otros. También hay quienes irradian luz e iluminan la vida de los demás, comparten su éxito y hacen a quien los rodea felices. Pero lo tuyo es algo así como una obra maestra. Bueno, eso solo si la mierda y la decadencia fueran tomadas en cuenta. Volvió a carcajearse poderosamente, mientras se llevaba ambas manos al rostro y se lo apretaba fuertemente. Tus pensamientos y tu mente son tan absolutamente oscuros que creaste este lugar en el que nuestro único objetivo es trabajar como bestias día y noche, sin destino, sin inicio y sin un final, condenados a hacer exactamente lo mismo por la eternidad, porque te tomaste la maldita molestia de hacernos inmortales, así que no hay escapatoria para nosotros. Gracias, Creador. Tanto potencial y moldeaste basura. Dionisio no podía creer nada de lo que esa criatura le decía, pero realmente se sentía culpable por lo que acababa de escuchar. Y ahora lo tenía más claro. Si salía de ese lugar, jamás volvería al maldito complejo de oficinas. Sería libre y haría algo diferente. Lo que fuera. Tal vez así ese lugar ya no existiría más. De pronto, vio las antorchas a los lados, y la idea de quemarlo todo invadió su mente. Por alguna razón supo como una verdad absoluta que hacer eso cambiaría las cosas. Así que no dudó más y corrió hacia la antorcha. La tomó y la lanzó contra unos muebles, que comenzaron a arder con una fuerza sobrenatural. Tomó otra y encendió otro tramo de aquella infame prisión. Así continuó, hasta que el lugar no era más que un hervidero de sollozos y de poderosas llamas. Trató de correr en dirección a la puerta, pero el fuego era mucho más bravo de lo que esperaba, y lo había alcanzado por el pie izquierdo. Su cuerpo entero se prendió en llamas en segundos, pero no se detuvo. Pasó corriendo por la puerta de piedra, subió las escaleras, y una brisa lo invadió rápidamente. Perdió el conocimiento por unos segundos, y luego apareció en la parte normal de su edificio de trabajo. A lo lejos, vio que un hombre joven se disponía a entrar al edificio. En ese momento, supo lo que tenía que hacer. Debía evitarse llegar ese día al trabajo. Su vida entera dependía de ello.
corrió lo más rápido que pudo y logró ver a la gente señalándolo. Siguió adelante y por un momento pensó que lo lograría, pero cuando le faltaban solo 3 pasos para llegar, sintió cómo sus extremidades y parte de su rostro se tornaban en cenizas. Ese fuego verde estaba en otro nivel de daño, pero irónicamente no sentía ni el más mínimo dolor. Finalmente exclamó: «No entres, vete de aquí y sé libre, imbécil», aunque solo lo primero fue audible. Las demás palabras ya no salieron de su calcinada boca. Tal vez si hubiera podido dar el mensaje completo, su destino hubiera sido diferente. El último recuerdo de Dionisio fue sentir cómo su cuerpo entero se estrellaba consigo mismo, convirtiéndose de inmediato en molesto polvo humano. Si quieres que alguna de tus historias o relatos aparezcan en Relatos Terroríficos y dónde encontrarlos, pueden mandármelas al correo elrincondelosmalditos795@gmail.com, donde las estaré leyendo gustoso, y si logran atraparme, seguramente les dé vida en un video como este. Por último, quiero invitarlos al Patreon del Rincón de los Malditos, y si gustan apoyarme, les estaré eternamente agradecido. Todas sus aportaciones serán destinadas a mejorar este canal y para impulsar los otros proyectos en los que estoy trabajando actualmente. De igual modo, un like, un comentario y compartir este video son acciones que me ayudan más de lo que se imaginan, y agradecería profundamente si pudieran ayudarme de esa manera. Muchas gracias si han llegado hasta este punto, y vuelvan pronto para escuchar más relatos terroríficos y dónde encontrarlos.